10, Marcos 10 al 11. Día 289. Capítulo 10. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Donde estuviera Jesús, le seguían las multitudes y les enseñaba a predicar. Era costumbre constante de Jesús. Aquí señala que la razón por la cual la ley de Moisés permitió el divorcio era de tal naturaleza que ellos no debían usar ese permiso, eran solamente por la dureza de sus corazones. Dios mismo unió a marido y mujer, los preparó para que fueran consuelo y ayuda mutuo. Lo que Dios unió no debe ser desatado a la ligera. Los que están por desechar a sus esposas piensen que sería de ellos si Dios los tratara de esa manera. Algunos padres o niñeras trajeron niños pequeños a Cristo para que Él los tocara como símbolo de su bendición sobre ellos. No parece que necesitaran sanidad corporal ni que fueran capaces de ser enseñados, pero los encargados de cuidarlo creían la bendición de Cristo haría bien a sus almas. Por tanto, los llevaron a Él. Jesús mandó que los dejaran venir a Él y que nada debía decirse o hacerse para impedirlo. Los niños deben ser guiados al Salvador tan pronto como sean capaces de entender sus palabras. Además, debemos recibir el reino de Dios como niños. Pequeños debemos ser afectuosos con Cristo y su gracia, como los niñitos con sus padres, niñeras y maestros. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Joven rico mostró Los gran honestidad. mandamientos sabes: no Preguntó qué adulteres, debía de hacer no ahora para mates, ser no hurtes, feliz no para digas falso siempre. testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. La mayoría Él pide entonces bienes para respondiendo le tenerlos dijo: en este mundo. Maestro, todo esto lo he Este pide el guardado bien que desde hay mi que hacer juventud. en este mundo para disfrutar el bien Entonces mayor en Jesús, el otro. mirándole, le Este amó y estimula le esta dijo: pregunta, Una cosa te asistiendo a su falta. fe y guiando su Anda, práctico. Sin vende embargo, aquí hay todo lo una que tienes y separación dalo a los penosa pobres, y entre tendrás Jesús y este tesoro en el joven. cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Este joven rico mostró gran honestidad. Sin embargo, aquí hay una separación penosa entre Jesús y este joven. Pregunta a Cristo qué debe hacer además de lo que ya hizo para obtener vida eterna. Y Cristo le dice: sí tiene, como parece, sin duda, esa fe firme. El joven lamentó no poder ser un seguidor de Cristo en condiciones más fáciles, que no
pudiera tener. Se fue triste, no podía servir a Dios y a las riquezas. Cristo aprovecha esta ocasión para hablar de los discípulos sobre la dificultad de la salvación de quienes tienen abundancia en este mundo. Los que así buscan ansiosamente las riquezas del mundo nunca valorarán la justicia de Cristo y su gracia. Además habla de la grandeza de la salvación de los que tienen un poco en este mundo y lo dejan por Cristo. La prueba más grande de la constancia de un hombre bueno se produce cuando el amor de Jesús le pide que renuncie al amor de los amigos y familiares. Aunque vencedores por Cristo, aún no debe esperar sufrir por Él. Aprendamos a contentarnos en una situación mala. Oremos para ser capaces de dejar todo, si fuera necesario, por el servicio de Cristo y para usar en su servicio todo lo que nos permita retener. Cristo sigue adelante con su expresa para la salvación de la humanidad. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Cristo sigue adelante con su empresa para la salvación de la humanidad, cosa que fue, es y será asombra a todos sus discípulos. La obra mundanal tiene un brillo con la cual puede haber deslumbrado muchas veces los ojos de los discípulos mismos de Cristo. Cuidémonos de tener sabiduría y gracia para sufrir con Él, y que podamos confiar que Él proveerá los grados de nuestra gloria. Pero nos ama y dará a su pueblo solo lo que es bueno para ellos. Lleven la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos podido pescar nada. Pero si tú lo dices, iré allá a echar las redes. Santiago,
Vendan lo que tienen y den a los necesitados. Procúrense bolsas que no se desgasten, riquezas sin fin en el cielo, donde el ladrón no puede entrar. Bartimeo, que había oído Pues donde Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Capítulo 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte del... Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Bartimeo, que había oído que Jesús sus milagros y sabido que iba a pasar por ahí, esperaba recuperar la vista al ir a Cristo y pedir ayuda y salud. Debemos mirarlo como el Mesías prometido. Los llamados de gracia que Cristo nos hace para que vayamos a Él anima nuestra esperanza de que vivamos a Él. Tendremos aquello por lo cual fuimos a Él. Quienes vayan a Jesús deben desechar el ropaje de su propia suficiencia. Deben librarse de todo peso del pecado que como ropajes largos se asedian más fácilmente. Hebreos 12:1. Él ruega que sus ojos sean abiertos, muy deseable es ser capaz de ganar nuestro pan, y donde Dios ha dado a los hombres sus extremidades, sentidos sus ojos, que por necesidad y pereza se hagan efectivamente ciegos y cojos. Sus ojos fueron abiertos, tu fe te ha salvado, la fe en Cristo como el Hijo de David y en su compasión y poder, no tus palabras repetidas, sino tu fe. Cristo pone a trabajar tu fe, los pecadores sean llamados a imitar al ciego Bartimeo. Jesús pasa por donde se predica el Evangelio o sitúan las palabras escritas de la verdad. Y esta es la oportunidad, no basta con ir a Cristo por salud espiritual, sino que cuando estemos sanados debemos continuar siguiéndole para que podamos honrarle, recibir instrucción de Él. Los que tienen vista espiritual ven en Cristo esa belleza atractiva que los hará correr tras Él.